Bueno, Cervantes también es un autor para mí muy importante y además yo lo he recibido por doble vía, porque no solamente directamente del Quijote y como la más grande novela escrita en nuestra lengua probablemente, sino que también traduje hace muchos años La vida y las opiniones de Tristram Shandy de Laurence Sterne, que es una novela completamente cervantina. Sterne, que a su vez también inspiró a Joyce, yo creo que es uno de los autores en el siglo XVIII, en su caso, que mejor aprendió algunas de las lecciones de Cervantes y que al estar yo traduciéndolo durante un par de años de mi vida cuando era joven, pues me enseñó muchísimas cosas que he incorporado a mi literatura y me enseñó, por ejemplo, cómo parar el tiempo, cómo suspender el tiempo, pero eso es algo que ya está en Cervantes también. Yo he recibido, digamos, su herencia, por así decir, en lengua propia y en lengua inglesa a través de mi antigua, ya muy antigua traducción de Tristram Shandy. ¿Qué tal, amigas, amigos? Acabamos hoy con nuestro homenaje a Javier Marías, quien falleció, como saben, hace mes y medio. Además de sus libros, las entrevistas fueron otro medio de relacionarse con sus lectores y en ellas, a menudo, Marías no ocultaba su miedo de haber escrito la que creía sería su última novela. Era parte del arsenal de sus manías. En los últimos tiempos, aunque seguía publicando libros y artículos, sus apariciones públicas y entrevistas fueron escasas. Sometido a una dolorosa operación de espalda poco antes de la pandemia, previamente a su definitivo ingreso en el hospital, Marías pasaba su tiempo recluido entre su casa de la Plaza de la Villa de Madrid, atiborrada de libros, películas y soldaditos de plomo, y la de su esposa, Carmen López Mercader, el amor de su vida, con la que se casó a los 20 años después de haber iniciado su historia, en Sant Cugat, Barcelona. Allí tenía como vecino al octogenario cervantista Francisco Rico, autor, entre otras obras, de la edición crítica de la Real Academia Española del Quijote, fumador también empedernido como él y encargado de responderle al discurso sobre la dificultad de contar con el que Marías ingresó en la Real Academia Española de la Lengua en 2008. Bajo la mano de otro de los autores de mayor peso en la renovación de nuestra lengua, Juan Benet, autor minoritario y difícil de encasillar, ensalzado por unos y aborrecibles para otros, Javier Marías tuvo el acierto de aprovechar mejor que nadie las lecciones de James Joyce y de William Faulkner, tan leídos y sin embargo tan defectuosamente traducidos por nuestros traductores. Faulkner fue quien mejor aprovechó los inventos de Joyce y seguramente Javier Marías fue el más aprovechado lector de Faulkner en nuestra lengua. Pero a diferencia de su enrevesada y oscura prosa, Marías se las arregló para ser claro y directo en sus historias. Sus larguísimas frases no constituyen nunca un obstáculo y sus novelas se leen de principio a fin en un estado de regocijo en el que los lectores no sabemos qué nos deleita más, si los argumentos de sus historias o las interminables frases que las relatan. Marías se hizo dueño de un fraseo único, noble y meditativo, que va buscando su sentido final a través de tanteos y aproximaciones caracoleantes. Y todo ello con un vocabulario llano, sin rastro de casticismo, en ambientes modernos y cosmopolitas. La suya es una musicalidad que nada tiene que ver con ese tintineo de sonajero que Juan Marsé reprochaba a la prosa de Paco Umbral. Pero además del respetado novelista, Javier Marías fue también un columnista polémico, un brillante editor y un gran aficionado al fútbol y al cine. Y a estas otras facetas suyas dedicamos hoy nuestro programa. Bienvenidos. Sentir muchos escritores por Faulkner, y en concreto tú. Bueno, yo creo que ahora que se han cumplido 100 años desde que nació y 35 desde que murió Faulkner, yo creo que ha quedado sin duda alguna como uno de los escritores, en todo caso, más influyentes en las generaciones posteriores y además más allá de su lengua. Y en nuestra propia lengua tenemos además ejemplos de lo más ilustre, gente como García Márquez, como Vargas Llosa, como Juan Rulfo, como Juan Benet en España,
como Cabrera Infante, por decir unos cuantos nombres de escritores ya consagrados en nuestra lengua, han reconocido en numerosas ocasiones públicamente que no habrían sido escritores de no haber leído a Faulkner. No ya que le estén muy agradecidos, sino que surge en buena medida su literatura, por lo menos en sus inicios, de la lectura de Faulkner. Aparte de eso, yo creo que para quien se atreva a leerlo, y digo atreva porque se lo ha leído mucho en España, se lo ha editado mucho, pero parece que hoy en día la gente se ha hecho más perezosa que en otros tiempos y que me asusta un poco pues ese párrafo largo que a veces es como muy torrencial, de frases que no parecen no terminar, que se encadenan unas con otras, pero yo creo que es una de las más altas expresiones de la prosa narrativa, precisamente ese estilo como de borbotón, ¿no? Que se pueden encontrar hoy en día, y desde luego yo recomendaría que a cualquier persona que quiera ser escritor lea Faulkner, y cualquier persona a la que le guste también la novela del siglo XX tiene que leer también a Faulkner. Venga, vale. Ahí, ya sí. Aparte de la notable y original aportación estilística a la narrativa española que suponen sus novelas, Javier Marías publicó en vida una docena de volúmenes, donde reunió sus artículos y colaboraciones habituales en El País semanal, donde llevaba casi 2 décadas ocupando la última página. Más de 900 domingos le gustaba a él recordar, entre puntilloso y resignado, por no haber convencido nunca a nadie de nada. Precisamente su último libro, publicado el pasado mes de febrero, es otra de estas recopilaciones bajo el título de ¿Será buena persona el cocinero? Columnista polémico, a diferencia de cuando pedía la palabra en la Academia Española, donde hablaba con precisión y elegancia, y los académicos solían escucharlo en un silencio muy estricto, en sus notas de actualidad, Javier Marías, a veces, por exageración con algún asunto que lo tocaba de cerca, solía propasarse. Y es que entre sus virtudes tuvo la de no rehuir las polémicas ni la defensa pública de sus discrepancias con el tiempo presente, y con hábitos sociales que llegaban a desalentarlo, irritando tanto a diestro como a siniestro, es decir, tanto a la derecha como a la izquierda. Así, por ejemplo, cuando a pesar de la imagen favorable que tenía de Europa, sugería que el continente todavía debía liberarse por completo de la influencia del fascismo, o cuando hablaba de otro de sus temas favoritos, los excesos de la izquierda contemporánea en asuntos culturales, por encima de los económicos. Su visión del mundo en estos artículos de opinión no era la propia del artista de la palabra y de la ambigüedad, sino del literato, sino la de un ciudadano frecuentemente enfadado e irritado por lo vulgar, ruidosa e incívica que puede llegar a ser la gente. Era la voz de un hombre sensato, cargado de sentido común y de razones, que se permitía largos berrinches, aunque esta costumbre le ganara muchas críticas y no pocos enemigos, hecho del que él ni siquiera se daba cuenta. Sin duda se trata de lo más flojo, pero también de lo más divertido que escribió, porque a su pesar, la voz que aquí adoptaba Javier Marías era cómica. También resultó su vertiente más festiva, cuando, por ejemplo, recordaba sus películas favoritas o evocaba encuentros con personajes centrales de su vida, en su propia familia y fuera de ella, o cuando sin ningún disimulo ridiculizaba figuras públicas de todos los ámbitos. Su acidez y sarcasmos, sin medias tintas, solían ser tan habituales que el domingo que Javier Marías no despotricaba contra algo en la última página del País semanal, mucha gente se quedaba muy desilusionada. Y en muchas ocasiones he dicho, las columnas las escribe el ciudadano. No pasa nada si uno inventa cualquier cosa de vez en cuando para ilustrar o para adornar o para embellecer una idea de un artículo, y no sé, yo lo he hecho más de una vez. Normalmente en los artículos uno digamos, suscribe con su propio nombre, no está en un territorio de ficción. En la novela el ciudadano ni entra ni sale, el ciudadano se queda fuera. En la novela, yo he dicho muchas veces, se es un salvaje, o se puede ser mucho más salvaje. Cuando uno escribe una columna que sabe que va a ser leída en principio por bastante gente el domingo y tal y cual, a pesar de que a veces yo sea muy crítico,
incluso supongo que acerbo a veces y tal, pues uno no puede amargar absolutamente el día a los lectores. Y en el fondo yo pienso que si uno escribe columnas no tiene más remedio que ser en el fondo algo optimista, aunque a lo mejor en mi caso haya gente que diga no, pues está usted muy cascarrabias, o está usted gruñón, o está, todo le parece mal, en fin. Sí, es posible que a menudo ocurra eso, pero si no fuera un poco optimista no me molestaría en escribirlos. En el fondo uno tiene un poco de esperanza de que algo cambie de lo que no le gusta o de lo que le parece mal o de lo que le parece equivocado, de lo que le parece suicida incluso. Y que, bueno, unas pocas personas, nunca espera uno que sean muchas, pues digan, ah, pues mira, esto no lo había pensado de esta manera, este argumento quizá pues me ha convencido o ahora lo veo distinto y ahí hay un poco de optimismo inevitable, que mucha gente incluso me dice, es que mire, yo le agradezco mucho porque cuando leo lo que usted opina tal en los artículos, pienso que no estoy loca o que no estoy loco, que no soy el único que piensa esto. ¿Acaso, más que de sus excelentes novelas y artículos de prensa, de lo que Javier Marías se sentía más orgulloso era del Reino de Redonda, editorial creada de motu propio? Todo lo había fabricado él mismo, los cargos, las designaciones, los títulos. La isla antillana de Redonda era en realidad una leyenda literaria, una especie de club en el que sus miembros nunca se reunían y en el que Javier Marías reinó desde 1997. Por lo demás, era la editorial más desprotegida de España, porque solo dos personas, él en Madrid y su esposa en Barcelona, se ocupaban de ella y no llegó nunca a obtener beneficios económicos, anteponiendo siempre la calidad de las obras sobre todas las demás cosas. Su casi medio centenar de libros, leídos por una élite, poseen una garantía de cuidada calidad. En palabras de Javier Marías, ese es el único criterio: recuperar maravillosos libros olvidados y ofrecer algunos nuevos que, en mi opinión, deberían ser conocidos en mi lengua o en mi país. Y, por supuesto, cuidarlos todos por igual. Lo que sale del Reino de Redonda, así pues, es muy lento y muy modesto, pero se puede tener la certeza de que está en buenas condiciones. Y eso ya es mucho, creo yo, en los descuidados tiempos que corren. Yo no puedo presumir de ser amiga de Javier porque sería una osadía por mi parte después de escuchar a Mercedes o después de escuchar a Monse o a tantos amigos que están aquí, ni tampoco puedo decir que yo era una amiga antigua. Tampoco sé por qué me hizo duquesa. Un día, también a través de Mercedes, recibí una misiva diciéndome si me gustaría formar parte de la aristocracia del Reino de Redonda. Y yo, republicana de toda la vida, tardé medio segundo en decir sí. Y además, cuando me dijo, ¿y qué quieres ser, duquesa? Yo dije, bueno, duquesa, vamos, reina consorte era imposible, pero lo de duquesa es que no lo dudé ni un minuto. Y yo, como tú, Antonio, soy una monárquica convencida del Reino de Redonda. Es el mayor honor literario que me han hecho nunca y siempre se lo agradeceré. Muchas gracias.
Confesaba Javier Marías en Donde todo ha sucedido, al salir del cine, un libro que recoge sus ensayos sobre cine, que en todas y cada una de sus novelas no era difícil encontrar algún pasaje que calladamente no fuera deudor de algo contemplado en la oscuridad de una sala de cine y retenido en la memoria para siempre jamás. Para Javier Marías, el cine era un espacio privilegiado, tanto para la observación de vidas ajenas como de la propia. Algo así como una especie de limbo en el que la vida de los vivos se cruza, por así decirlo, con la de los muertos. No es por casualidad que una de sus películas preferidas, fuente de inspiración constante para su obra, fuera la extraña, a la vez que cómica y trágica, El fantasma y la señora Muir. Rodada en 1947 por Joseph Mankiewicz, Marías escribió que era la película más desoladora y a la vez más feliz de la historia del cine. Si recuerdan, la historia de esta mujer que se niega a ser víctima de los trucos del fantasma de un marino empeñado por todos los medios en que nadie habite su caserón al borde del mar, es una película inclasificable. Al principio no parece más que una especie de elegante comedia romántica, exquisitamente disparatada. Sin embargo, a medida que avanza, esta impresión se desvanece y una dulce tristeza, en un rendido homenaje a la vida y también a la muerte, se apodera de casi todo. La cinta de Mankiewicz siempre permaneció junto a Marías como una compañera de viaje. Su protagonismo es evidente en Negra espalda del tiempo, donde se la cita y acaricia, y reaparece de forma más velada en Mañana en la batalla piensa en mí, así como en Todas las almas y en Tu rostro mañana. Son novelas en las que de una manera u otra sus personajes viven sometidos, como diría Marías, a un desolador y feliz ritual de encantamiento de todos aquellos que no están, o mejor dicho, que están, pero transformados en fantasmas. Muertos que viven como actores en el interior de una sala de cine. Debes tomar el timón de tu propia vida entre los vivos. Y aunque encuentres tormentas o calmas, arribar a buen puerto al final. Lucía, escúchame. Escúchame. Has estado soñando. Soñaste que un capitán de barco se te aparecía. Soñaste que hablabas con él y con un libro que escribisteis juntos. Pero fuiste tú la única que escribió ese libro. No te ayudó nadie. La idea del libro te la dio esta casa, ese retrato que está colgado en la pared, el ambiente que te rodea. Ha sido un sueño, Lucía. Y mañana y todos los días de tu vida recordarás este sueño, que acabará como acaban todos los sueños al despertar. Cómo te hubiera gustado el Cabo Norte y los fiordos al sol de medianoche. Cruzar los arrecifes de Barbados donde el agua azul se vuelve verde. Las Falkland donde la galerna del sur hace que el mar se ponga blanco de espuma. ¿Cuántas cosas nos perdimos, Lucía? ¿Cuántas cosas nos perdimos? Adiós, mi amor. El río de Jean Renoir, La ventana indiscreta y Vértigo de Alfred Hitchcock y Campanadas a medianoche de Orson Welles son otras tantas películas que aparecen y desaparecen como quimeras por las novelas de Javier Marías. Se trata del reconocimiento del cine como de un lugar privilegiado de observación de lo que somos. Pero también hay otro asunto, el de las problemáticas adaptaciones de sus novelas. La que más ruidosamente saltó a la pantalla fue Todas
Las Almas, firmada por Gracia Querejeta, sobre un guión a dos manos de la propia directora y de su padre, el mítico productor Elías Querejeta. Marías se lamentó incluso en público, que si se le había ocultado información, que si los diálogos eran ridículos, que si su nombre en el cartel sobraba, que si la homosexualidad impostada de uno de los personajes no venía a cuento. El tema acabaría en los tribunales, que le dieron la razón al escritor. Digamos que Javier Marías vivió y escribió endemoniado por un cine que, como suele suceder en las simétricas relaciones amorosas, nunca acabó de quererle del todo, o al menos no tanto como su inseparable compañero de juego, una de las personas que mejor llegó a conocerle, el también escritor Arturo Pérez Reverte. Hay un aspecto de Javier Marías, una faceta que no todos conocen, y es su entrañable ingenuidad, su inocencia, a veces infantil, entrañablemente infantil. Siempre fue, hasta el final, un niño que jugaba. En nuestras conversaciones, cuando charlábamos o cenábamos, hablábamos muy poco de literatura, muy poco, y mucho de tebeos, de películas, de John Ford, que era nuestro dios cinematográfico, de John Wayne, que era nuestro actor favorito. Y un día, comentando la película Río Bravo, le pregunté si le gustaría tener la pistola de John Wayne. Y vi tal ilusión en sus ojos, aunque por supuesto se burló, hizo un gesto sardónico y distante, pero yo lo vi sonreír por dentro. Entonces le regalé un Colt Pacemaker, una reproducción muy bonita, y cuando se lo di, vi la cara, como lo amartilló, como lo tocaba, ¿no? El sueño de un niño, claro, un Colt. Y así que decidí entonces cada cumpleaños suyo, cada Navidad, regalarle un arma. Compraba reproducciones, modelos inutilizados o reproducciones buenas, y se las llevaba. Recuerdo un día en la Academia Española le llevé una pistola Luger alemana, que le gustaba mucho, la habíamos visto en los toros de las hazañas bélicas, y aquel día, en la sala de pastas, Javier y yo, la Luger era una pistola compleja de montar, hay que acerrojarla tirando hacia arriba, pero es complicada, ¿no?, de mecanismo. Yo le estaba explicando a Javier cómo funcionaba, y rodeados de un montón de venerables académicos que nos miraban, y Javier apuntaba y hacía así, tal, y bueno, y Javier apuntaba, sobre todo uno que era Francisco Rico. Yo he visto a Javier apuntarle una pistola a Francisco Rico, o sea que no todo el mundo puede presumir de ello. Otra vez le llevé a su casa una Navidad una ametralladora Sten de comando británico, escondida bajo la gabardina, y allí lo vi ahí haciendo con ella, clac, 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 con ella, ¿no?, por su casa con ella haciendo así. Quiero decir, verlo jugar era un encanto. Yo lo he visto jugar, he jugado con él. Ver jugar a Javier, jugar con él a ser niño, otra vez. Estoy orgulloso de haber jugado a ser niño con Javier Marías. Muchas gracias. Gran aficionado al fútbol, para honrar las conexiones de su familia con Soria, Marías llegó a pagar algunas temporadas una prima al Club Deportivo Numancia, y su equipo, el Real Madrid, expresó sus condolencias ante su fallecimiento. Durante años, Javier Marías pensó que no viviría demasiado. ¿Quién sabe por qué? Le faltaban 9 días para cumplir los 71 años. Como él mismo solía reconocer, resultaba más áspero por escrito que en persona. De cerca, era de hecho un ser educado y generoso. Una vez abiertas las puertas de su estudio, su atención no distinguía entre ilustres y meritorios, redactores, fotógrafos o becarios. Pero desde luego, lo que nunca imaginó Javier Marías, como subrayó en varias ocasiones, es que la maldita literatura, aquel juego de casi infancia, le iba a llevar a trabajar tanto. Lo que fue para él muchas veces un inconveniente, resultaría, sin embargo, en una fortuna para nosotros, ya que disponemos de su excelente y copiosa obra al alcance de la mano. Muchas gracias por su atención, cuídense y hasta la próxima semana.